El sonido del reloj marcaba cada segundo con precisión, resonando en la sala de estar como un eco monótono. Afuera, la tarde se desvanecía en tonos dorados, proyectando sombras alargadas en las paredes. Sentada en el sofá, pasé la mano por el lomo de mi perra, sintiendo la calidez de su cuerpo bajo mis dedos. Su respiración pausada me tranquilizaba, pero en el fondo de mi mente latía una inquietud que no podía ignorar. No había nada mal en mi vida. Oh, al menos, eso pensaba. Un matrimonio estable, una casa impecable, una rutina bien definida. Mi esposo era un buen hombre, atento, responsable, predecible. Siempre sabía lo que iba a decir antes de que lo hiciera. Siempre sabía cómo terminaría cada conversación, cada día, cada noche. Y, sin embargo, algo en mí se estaba resquebrajando lentamente. Mi perra levantó la cabeza y me miró con esos ojos oscuros e inquisitivos. Ladeé la cabeza y le sonreí, acariciando su oreja con suavidad. ¿Tú qué dices?, murmuré, como si esperara que ella pudiera responderme. Ella soltó un resoplido y apoyó la cabeza sobre mis piernas de nuevo, como si no valiera la pena preocuparse por mis pensamientos errantes. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. La risa inconfundible de mi hijo llegó hasta mis oídos, y con ella, otra voz, una que últimamente aparecía con más frecuencia en nuestra casa. Me obligué a no reaccionar de inmediato, pero mi cuerpo lo sintió antes que mi mente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi perra se levantó y caminó hasta la entrada, meneando la cola con entusiasmo. La seguí con calma, o al menos eso intenté. Cuando los vi entrar, sentí la sala de estar hacerse más pequeña. Él estaba allí, con su andar relajado, su sonrisa fácil, su presencia que llenaba el espacio sin esfuerzo. El mejor amigo de mi hijo. «Mamá, ¿te acuerdas de él?», preguntó mi hijo, aunque la pregunta era innecesaria. Asentí con una leve sonrisa, sin atreverme a mirarlo por demasiado tiempo. Claro que me acordaba. ¿Cómo podría no hacerlo? Se acercó con esa confianza innata y me extendió la mano. «Buenas tardes», dijo, su voz profunda y con una calma que me desarmaba. «Buenas tardes», respondí, notando la calidez de su piel al estrechar su mano. Mi perra lo olfateó antes de saltar hacia él con emoción. Él se agachó para acariciarla, riendo mientras ella movía la cola con euforia. «Creo que ya tengo una aliada aquí», bromeó. Mi risa fue breve, casi forzada. Sentí mi garganta seca y me obligué a apartar la mirada. Mi hijo hablaba de cualquier cosa, algo sobre la universidad, sobre un plan para salir más tarde, pero yo solo oía el sonido de mi propia respiración. No era la primera vez que lo veía, pero esa tarde algo se sintió diferente. Tal vez porque me di cuenta de que también él me miraba. No de la manera en que un joven mira a la madre de su mejor amigo. No con la indiferencia cortés que debería existir entre nosotros. Su mirada se detuvo un segundo más de lo necesario, y en ese instante lo supe, él también lo había notado. Apreté los labios y crucé los brazos sobre mi pecho, como si eso pudiera protegerme de lo que estaba sintiendo. «Nos vamos en un rato», dijo mi hijo, ajeno a cualquier cosa que estuviera ocurriendo en esa habitación. Asentí sin decir mucho. Él no se movió de inmediato. Siguió agachado junto a mi perra, su mano aún sobre su pelaje, su atención dividida entre ella y yo. «Tienes un perro increíble», comentó, aunque la frase sonó a otra cosa. No respondí. Solo observé cómo mi perra cerraba los ojos con satisfacción bajo sus caricias. Sentí un nudo en el estómago. Ellos se fueron poco después, dejando tras de sí un silencio que pesaba más de lo normal. Me quedé parada en medio de la sala, sintiendo la presión de una verdad que aún no quería admitir. Mi perra regresó junto a mí, moviendo la cola con la misma inocencia de siempre. «No sé qué me pasa», susurré, pasando una mano por su lomo. Pero sí lo sabía. Solo que aún no estaba lista para aceptarlo. El reloj en la cocina marcaba las 8 de la noche. Me apoyé contra la encimera con una copa de vino en la mano, observando el reflejo rojizo del líquido mientras mi perra se sentaba a mis pies, moviendo la cola con paciencia. Sus ojos oscuros me miraban con esa lealtad inquebrantable, como si supiera que algo en mí había cambiado desde aquella tarde. Me dije a mí misma que estaba exagerando. Que solo había sido un momento extraño, una de esas ilusiones pasajeras que no significaban nada. Pero el problema no era lo que había pasado, sino lo que yo sentía ahora. Había algo eléctrico en el aire, algo que me hacía sentir consciente de mi propia piel, de mis movimientos, de la forma en que mi cuerpo reaccionaba ante ciertos pensamientos que no debía tener. Intenté distraerme con la rutina. Preparé la cena para mi esposo, puse la mesa, acaricié a mi perra de vez en cuando como para recordarme a mí misma que la vida seguía igual. Pero cuando mi esposo llegó, con su usual beso en la mejilla y su voz llena de cansancio tras un largo día de trabajo, supe que algo estaba roto dentro de mí.
Él me habló de su jornada, de reuniones y números, de algún problema menor que había surgido y que él, como siempre, había solucionado con calma. Yo asentí, fingí escuchar, pero mi mente estaba atrapada en otro lado. Cuando nos sentamos a cenar, mi perra se acurrucó bajo la mesa, apoyando la cabeza sobre mis pies. «Hoy estuviste muy callada», comentó mi esposo entre bocado y bocado. Le sonreí, fingiendo tranquilidad. «Solo estoy cansada», mentí. Él asintió sin hacer más preguntas. Nunca era del tipo que cuestionaba demasiado las cosas. Confiaba en mí. Eso hizo que el nudo en mi estómago se apretara más. Esa noche, cuando nos metimos en la cama, sentí su mano en mi cintura. Un toque suave, cariñoso, pero sin la urgencia que alguna vez tuvo. No era su culpa. Llevábamos años juntos, la comodidad se había instalado entre nosotros como una segunda piel. Pero cuando me besó el cuello y sus labios se demoraron más de lo habitual, mi cuerpo no respondió como debía. Intenté forzarme a sentir algo. A recordar los primeros años, la pasión inicial, la forma en que solía perderme en su contacto. Pero no pude. No era que no lo quisiera. Simplemente, no sentía el fuego. ¿Todo bien?, susurró él contra mi piel. Tragué saliva y asentí, girando para besar su mejilla, desviando el momento con una excusa vaga sobre el cansancio. Él no insistió. Cuando apagó la luz y se quedó dormido, me quedé en la oscuridad, mirando el techo, con mi perra acurrucada a mis pies como si pudiera sentir la inquietud en mi pecho. Al día siguiente, traté de ahogar mis pensamientos en la rutina. Me puse un vestido sencillo, pero al mirarme al espejo noté la forma en que delineaba mi cuerpo. Por un segundo, me pregunté si él lo notaría. Me sacudí la idea de la cabeza y bajé a la cocina, encontrando a mi perra esperándome como cada mañana. «Hoy necesito despejarme», le dije, rascándole la cabeza. Ella ladeó la cabeza como si entendiera. Salimos a caminar por el parque, como hacíamos siempre. La brisa era fresca, el sol iluminaba los árboles con un resplandor dorado. Respiré hondo, dejando que la normalidad me envolviera. Pero mi paz se rompió cuando lo vi a lo lejos. Él estaba allí, con su postura relajada, hablando con un grupo de amigos. Llevaba una sudadera oscura, el cabello algo despeinado, una expresión de confianza natural. Intenté mirar hacia otro lado, pero mi perra, como si intuyera algo, jaló la correa y me obligó a avanzar justo en su dirección. Cuando me vio, su sonrisa fue inmediata, como si me hubiera estado esperando. «Vaya, no esperaba verte aquí», dijo con ese tono ligero que usaba siempre. Mi pulso se aceleró, pero fingí normalidad. «Vivo cerca», respondí, encogiéndome de hombros. Él bajó la mirada hacia mi perra, quien se acercó sin reservas, moviendo la cola con entusiasmo. «Creo que me quiere más que tú», bromeó, agachándose para acariciarla. Ella apoyó las patas en su rodilla, moviendo la cola como si lo conociera de toda la vida. «Siempre has sido buena para juzgar a la gente», dije sin pensar. Él alzó la vista, sus ojos oscuros fijos en los míos. Había algo en esa mirada que me hizo estremecer. «Entonces espero que tenga razón sobre mí». El comentario flotó en el aire, entre nosotros. Quise responder, hacer una broma, alejarme, pero no lo hice. Me quedé ahí, con el viento jugando con mi cabello, sintiendo el peso de su mirada. Mi perra ladró de pronto, como si rompiera el silencio de forma deliberada. Aproveché la distracción para despedirme con un gesto rápido y seguir caminando. Pero lo sentí. Él me había mirado de esa manera. Y yo no había hecho nada para detenerlo. Caminé con pasos apresurados, como si la distancia pudiera borrar el peso de su mirada. Mi perra avanzaba a mi lado, pero de vez en cuando giraba la cabeza hacia atrás, como si esperara que alguien nos siguiera. Tal vez sentía mi inquietud, tal vez percibía que algo en mí se había quebrado sin que yo misma pudiera reconocerlo por completo. El aire fresco no lograba enfriar la sensación que aún vibraba en mi piel. Sus ojos, su voz, la forma en la que había hablado, como si supiera algo que yo no me atrevía a admitir. No era la primera vez que nos encontrábamos fuera de casa, pero esta vez había sido diferente. No era solo una coincidencia. Era una invitación silenciosa a un juego que no debía comenzar. Cuando llegué a casa, solté la correa de mi perra y me dejé caer en el sofá. Ella se sentó a mi lado, apoyando su cabeza sobre mis piernas, como siempre hacía cuando sentía que algo me preocupaba. Pasé los dedos por su lomo con movimientos lentos, intentando calmarme. No había hecho nada. No había dicho nada indebido. Pero el problema no era lo que había pasado, sino lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Cerré los ojos y respiré hondo. No podía seguir así. Era un pensamiento absurdo, una fantasía peligrosa. Debía apartarlo antes de que creciera. Pero no lo hice. Esa tarde, mi hijo llegó a casa con él.
Mi perra corrió a recibirlos, su cola moviéndose con la misma alegría de siempre. Yo estaba en la cocina, intentando concentrarme en cualquier cosa que no fuera la presencia que acababa de invadir mi hogar. Escuché sus voces en la sala, riéndose de algo. Luego, pasos acercándose. «Mamá, ¿nos puedes llevar a la cancha?», preguntó mi hijo, asomándose por la puerta. «Claro, denme un minuto», respondí, limpiándome las manos con un paño. Cuando levanté la vista, él estaba allí, parado detrás de mi hijo, con las manos en los bolsillos y una expresión tranquila. No me miró directamente al principio, pero cuando lo hizo, sentí el aire volverse denso. Asentí con rapidez y tomé las llaves del auto. El camino hasta la cancha fue silencioso. Mi hijo hablaba sobre algo, una historia sin importancia, y yo respondía con monosílabos automáticos. Pero mi atención estaba dividida. Podía sentir su presencia en el asiento trasero, su mirada fija en mí a través del espejo retrovisor. Mi perra estaba en el asiento del copiloto, su respiración acompasada llenando el auto con un sonido constante. Al llegar, mi hijo bajó primero. Él se quedó unos segundos más, desabrochando el cinturón con lentitud, como si deliberadamente se estuviera tomando su tiempo. «Gracias por el aventón», dijo, inclinándose un poco hacia adelante. «No hay de qué», respondí, sin mirarlo. Salió del auto con una calma irritante, como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera normal. Pero no lo era. En el camino de regreso, mi perra dejó escapar un leve gemido y apoyó su cabeza sobre mi brazo. «Tú también lo sentiste, ¿verdad?», susurré. Ella solo cerró los ojos, disfrutando del contacto. Llegué a casa, me cambié de ropa y decidí distraerme con cualquier cosa. Limpié la cocina, organicé un estante que llevaba meses desordenado. Pero nada me servía para apartar de mi mente la sensación de que todo estaba a punto de salirse de control. Y luego llegó el mensaje. Un simple gracias otra vez, acompañado de un emoji casual. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento, sintiendo como mi pulso se aceleraba de forma absurda. No debía responder. No tenía sentido hacerlo. Pero mis dedos se movieron antes de que pudiera detenerlos. De nada. Cerré la aplicación y arrojé el teléfono sobre la mesa, como si con eso pudiera negar lo que acababa de hacer. Pero lo peor fue la sensación que se instaló en mi pecho. No miedo. No culpa. Sino emoción. Días después, el momento que temía llegó. Salí de casa temprano, con la excusa de hacer compras. Mi perra me acompañaba, como siempre. Caminamos por la ciudad, sin rumbo fijo, como si el movimiento pudiera despejar mi mente. Y entonces lo vi. Él estaba en la otra acera, con la capucha de su sudadera cubriendo parte de su rostro, pero su postura relajada delatándolo. Me vio en el mismo instante en que lo vi. No debía cruzar la calle. No debía detenerme. Pero lo hice. Él también lo hizo. Nos encontramos en la esquina, en un punto donde el ruido de los autos parecía un eco lejano. «¿Paseo matutino?», preguntó con una sonrisa ligera. «Algo así», murmuré, sosteniendo con más fuerza la correa de mi perra. Él miró al animal, que se mantenía quieto, observándolo con la misma atención con la que yo intentaba no hacerlo. «Le caigo bien», dijo, agachándose un poco para acariciarla. Mi perra movió la cola y aceptó sus caricias. Yo no me moví. La calle estaba llena de gente, de voces, de autos. Y, sin embargo, sentí que el mundo se reducía a ese instante. Él se incorporó lentamente. No demasiado cerca. No demasiado lejos. «Me gusta verte así. Sin prisas». Fue un comentario inocente. Pero no lo fue. Mis dedos se aferraron a la correa con más fuerza. Mi mente gritaba que debía dar la vuelta, alejarme, ignorarlo. Pero entonces, él se inclinó un poco, apenas 1 centímetro, y en ese instante lo supe. No estaba huyendo. Estaba esperando. Y cuando nuestros labios se encontraron por primera vez, no fue un accidente. Fue una decisión. No supe cuánto duró ese instante, si fueron segundos o una eternidad suspendida entre su respiración y la mía. No hubo movimientos bruscos, ni un arrebato de pasión descontrolada. Solo la realidad inevitable de dos cuerpos que se encontraban en un punto sin retorno. Cuando nos separamos, sentí el calor de su aliento aún rozando mis labios. No me atreví a mirarlo de inmediato. Mantuve la vista fija en mi perra, que se había quedado quieta, su respiración acompasada como si no entendiera lo que acababa de ocurrir. El ruido de la calle volvió de golpe. Bocinas, pasos apresurados, conversaciones sueltas. El mundo no se había detenido por nosotros. Yo sí. Di un paso atrás, pero mis pies apenas respondían. «Debo irme», murmuré, con la voz tan baja que apenas me escuché a mí misma. No esperé su respuesta.
Giré sobre mis talones y me alejé con la correa tensa en mi mano. Sentía su mirada en mi espalda, pesada como el peso de mi propia culpa. No me detuve hasta doblar la esquina. Mi perra caminaba en silencio a mi lado, sin mostrar la misma energía de siempre, como si reflejara el desorden que yo llevaba dentro. Me sentía vacía y llena al mismo tiempo. Era ridículo, absurdo, injustificable. Y, sin embargo, no me arrepentía. El camino a casa fue una tortura. Cada paso que daba parecía un eco del error que acababa de cometer. Porque había sido un error, ¿verdad? Tenía que serlo. Pero lo peor no era el beso. Lo peor era la certeza de que quería más. Llegué a casa con el corazón acelerado, mis pensamientos enredados en un caos imposible de ordenar. Me quité la chaqueta con movimientos torpes y dejé caer las llaves sobre la mesa de la entrada. Mi perra se detuvo junto a mí, observándome en silencio. Pasé las manos por mi rostro y solté un suspiro largo. No pienses en esto, murmuré, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que mi mente obedeciera. Pero las imágenes seguían ahí. Su rostro, la forma en la que sus labios se habían entreabierto justo antes del beso, el calor de su cuerpo tan cerca del mío. Fui hasta la cocina y me serví un vaso de agua. Intenté beber, pero mis manos temblaban ligeramente. No podía seguir así. Tenía que recomponerme, actuar con normalidad. Actuar. Esa palabra me golpeó con fuerza. Eso era lo que hacía cada día, ¿no? Actuar como si nada en mi vida hubiera cambiado. Pero lo había hecho. Mi esposo llegó más tarde esa noche. Su beso en la mejilla fue el mismo de siempre, su tono de voz tranquilo, su rutina intacta. Me habló sobre su día, sobre el tráfico, sobre un colega que había tenido problemas en el trabajo. Yo asentí, fingí interés, pero mi mente estaba en otra parte. Cuando se acercó a abrazarme, supe que debía corresponder. Me incliné hacia él, dejé que sus brazos me envolvieran. Pero algo en mi interior se tensó. No había emoción. No había deseo. Solo el vacío de lo que alguna vez existió entre nosotros. ¿Estás bien?, preguntó con un dejo de preocupación. Sí, mentí, forzando una sonrisa. Él no insistió. No lo hacía nunca. Más tarde, cuando me metí en la cama, mi perra saltó a los pies del colchón y se acomodó junto a mí. Mi esposo dormía a mi lado, su respiración tranquila y constante. Yo no podía dormir. Me di la vuelta y miré el techo, con el eco de ese beso aún ardiendo en mi piel. No sabía qué hacer. No sabía si quería hacer algo. Solo sabía que esto no había terminado. No podía terminar así. El insomnio se apoderó de mí esa noche. Giré en la cama una y otra vez, sintiendo el peso de la culpa mezclado con un deseo que no quería reconocer. Mi esposo dormía a mi lado, ajeno a todo lo que ocurría dentro de mí. Su respiración era tranquila, predecible. Como nuestra vida. Como cada uno de nuestros días, meticulosamente ordenados en una rutina inquebrantable. Mi perra dormía enroscada a mis pies, su lomo subiendo y bajando al compás de su respiración pausada. Pero incluso su calma no podía alcanzarme. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de imágenes, de recuerdos aún recientes que ardían en mi piel como si hubieran ocurrido hace apenas unos segundos. Ese beso. Había sido un instante fugaz, un error que jamás debió ocurrir. Y, sin embargo, ahora que la noche me envolvía en su silencio, me sorprendía a mí misma repasando cada detalle. Su mirada fija en la mía, la forma en que su respiración se había vuelto más pesada antes de inclinarse. El calor de sus labios, la forma en que mi cuerpo había respondido con una urgencia que creía olvidada. Me odié por ello. Intenté obligarme a pensar en otra cosa. En el día siguiente, en los pendientes, en cualquier cosa que me alejara de ese recuerdo. Pero era inútil. Mi perra se removió un poco, como si sintiera mi inquietud. Me incorporé en la cama, con la respiración entrecortada. El aire de la habitación me asfixiaba. Me levanté con cautela, asegurándome de no despertar a mi esposo, y caminé descalza hacia la cocina. El suelo frío me ayudó a despejarme un poco. Me serví un vaso de agua y apoyé la frente contra el vidrio de la ventana. Afuera, la ciudad dormía bajo la tenue luz de las farolas. Todo estaba en calma. Todo, excepto yo. Mi teléfono vibró sobre la mesa. El sonido me hizo dar un respingo. No esperaba ningún mensaje a esa hora. Por un momento, dudé en mirarlo. Pero el impulso fue más fuerte. Tomé el teléfono con manos temblorosas y desbloqueé la pantalla. Solo un mensaje. Sin nombre. Sin contexto. No puedo dejar de pensar en esto. El aliento se atascó en mi garganta. Sabía quién era sin necesidad de ver su nombre. Mi pulso se aceleró. Podría haber ignorado el mensaje. Podría haber eliminado la conversación, haber fingido que nunca lo había leído.
Pero mis dedos se movieron por sí solos. Yo tampoco. Apreté los labios, sintiendo un vacío abrirse en mi estómago. Era una respuesta que no debía haber enviado. Pero lo hice. Apagué la pantalla con rapidez, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Mi perra se sentó a mi lado, observándome en silencio. Me agaché y pasé los dedos por su lomo. Estoy perdiendo el control, ¿verdad? Murmuré. Ella ladeó la cabeza, como si intentara entender mis palabras. Yo tampoco entendía lo que me estaba pasando. A la mañana siguiente, me obligué a actuar con normalidad. Preparé el desayuno, besé a mi esposo en la mejilla, escuché sus historias sobre el trabajo con fingida atención. Pero mi mente seguía atrapada en la noche anterior. El mensaje. Mi respuesta. Lo que eso significaba. Intenté seguir con mi día, con la rutina que siempre había sido mi refugio. Pero todo parecía cambiado. Mi ropa, mi piel, incluso mi reflejo en el espejo. Sentía que algo dentro de mí había despertado. Algo que no estaba segura de poder controlar. Y entonces, él volvió a aparecer. Fue una coincidencia. O quizás no. Lo encontré en la calle cuando salí a caminar con mi perra. El destino parecía estar jugando conmigo. Nuestros ojos se encontraron al instante. No dijo nada. Yo tampoco. Solo nos quedamos ahí, en medio de la acera, con el aire pesado entre nosotros. Sabíamos lo que habíamos hecho. Sabíamos lo que significaba. Pero ninguno de los dos dio un paso atrás. Él estaba ahí. Otra vez. La calle parecía encogerse a nuestro alrededor. El bullicio de la ciudad se convirtió en un murmullo lejano, como si el mundo entero supiera que en ese preciso instante solo existíamos nosotros dos. Mi perra tiró de la correa con suavidad, inquieta. Tal vez porque notaba la tensión en mi cuerpo, el ritmo errático de mi respiración. O quizás porque intuía lo que mi mente aún intentaba negar. No debía estar ahí. No debía mirarlo de esa manera, no con esa punzada de reconocimiento, de anhelo prohibido que me quemaba la garganta. Pero él tampoco se apartó. No pensé que te vería hoy, dijo con voz tranquila, pero su mirada decía otra cosa. Yo tampoco lo había planeado. Pero ahí estábamos, desafiando las reglas que nos imponía la realidad. Podría haberle respondido algo cortante, poner distancia, actuar con la frialdad que se esperaba de mí. Pero no lo hice. Me quedé ahí, atrapada en el momento, sintiendo como el aire entre nosotros se volvía más denso, más cargado de posibilidades que no debía contemplar. Mi perra necesitaba caminar, respondí al fin, aunque ambos sabíamos que eso no era lo importante. Su mirada se desvió hacia el animal, que seguía a mi lado, observándolo con la misma intensidad con la que él me miraba a mí. Siempre está contigo, comentó, y su tono fue más un pensamiento en voz alta que una simple observación. Asentí, sin saber qué más decir. Sentía la urgencia de alejarme, de romper con ese instante antes de que se convirtiera en algo más. Pero también sentía la urgencia de quedarme, de prolongar esa sensación un poco más. Y al final, no me moví. Nos encontramos de nuevo, unos metros más adelante. Fue él quien se acercó esta vez, con la determinación de quien sabe que no tiene nada que perder. No quiero que evites mirarme, dijo en voz baja, y sus palabras se aferraron a mi piel. Mi corazón latió con fuerza. No estoy evitando nada. Él sonrió con esa calma que me sacaba de mi propio eje. ¿Sí lo haces? No respondí. Porque tenía razón. Mi perra se movió con impaciencia a mi lado, como si sintiera la tensión flotando en el aire. Él dio un paso más cerca. ¿Te arrepientes? Fue una pregunta sencilla. Y sin embargo, me dejó sin aliento. Mi mente gritaba que dijera que sí. Que pusiera fin a todo antes de que fuera demasiado tarde. Pero mi cuerpo no obedeció. No lo sé, susurré. La verdad cruda, sin filtros. Y esa verdad fue todo lo que él necesitó. No supe cómo terminamos en su auto. Solo recuerdo la sensación de vértigo cuando me di cuenta de que estaba ocurriendo. Había sido cuestión de segundos. Una decisión silenciosa. El interior del auto se sentía más pequeño de lo que era en realidad. Mi perra estaba en el asiento trasero, removiéndose inquieta. Yo también lo estaba. Él no encendió el motor. No tenía prisa. Solo me miró, esperando. Podría haber abierto la puerta y salido de ahí. Podría haber dicho que todo esto era un error. Pero no lo hice. Él inclinó la cabeza levemente, como si me diera la oportunidad de arrepentirme. Pero yo ya había tomado una decisión. Cuando sus labios encontraron los míos por segunda vez, no hubo duda, ni miedo, ni culpa. Solo deseo. Y esta vez, fui yo quien no quiso detenerlo. El aire dentro del auto se volvió pesado, cargado de una tensión que ya no se podía ignorar. El beso que habíamos compartido fue más que un simple error.
Fue un reconocimiento mutuo, un acto silencioso de entrega al deseo que llevaba demasiado tiempo gestándose entre nosotros. Me separé de él con la respiración entrecortada, sintiendo el calor en mi piel como una advertencia. La realidad intentó abrirse paso entre mis pensamientos, pero aún no tenía la fuerza suficiente para imponerse. Mi perra emitió un leve gemido desde el asiento trasero, moviéndose inquieta como si presintiera que algo estaba mal. No debía estar aquí. No debía haber dejado que esto llegara tan lejos. Pero lo peor de todo era que no quería detenerme. Apoyé la frente contra la ventana, intentando ordenar mis pensamientos mientras él se mantenía en silencio, esperando mi reacción. No había prisa en sus movimientos, solo paciencia. Como si supiera que tarde o temprano, yo misma terminaría cayendo en la verdad que tanto intentaba negar. «Dime que quieres que me aleje», murmuró él, su voz ronca por la contención. Mis dedos se apretaron sobre mi regazo. Era la oportunidad perfecta para poner fin a todo. Podía decirlo y todo volvería a la normalidad. Podía fingir que nada había pasado. Pero mi silencio fue suficiente respuesta. Cerré los ojos, sintiendo el pulso latiendo en mi garganta. Esto no debería estar pasando, susurré, más para mí misma que para él. Pero está pasando. Giré el rostro para encontrarme con su mirada. En ella no había duda, ni arrepentimiento. Solo deseo. Y entonces supe que no había vuelta atrás. El camino a casa fue una tortura. Conduje con las manos aferradas al volante, intentando calmar el temblor en mis dedos. Mi perra respiraba con calma en el asiento trasero, ajena al caos que se desataba en mi mente. ¿Qué había hecho? No podía justificarlo. No podía pretender que había sido un error momentáneo, porque la verdad era aún peor. Lo había disfrutado. Y lo quería de nuevo. Aparqué frente a la casa y me quedé inmóvil por unos segundos, respirando hondo. Tenía que actuar con normalidad. No podía permitir que mi esposo sospechara nada. Mi perra saltó del auto en cuanto abrí la puerta, corriendo hasta la entrada con la misma energía de siempre. Me obligué a seguirla, fingiendo que todo estaba bien. Cuando crucé la puerta, mi esposo ya estaba en casa. Me miró con una sonrisa tranquila, sin notar el desastre que yo llevaba dentro. «Llegaste tarde», comentó con calma. «Salí a caminar más de lo normal», respondí, quitándome la chaqueta con movimientos controlados. Él asintió, sin hacer más preguntas. No sospechaba nada. Y eso solo aumentó mi sensación de culpa. Esa noche, cuando me metí en la cama, mi esposo intentó acercarse a mí. Su mano recorrió mi brazo con la misma ternura de siempre, buscando la intimidad que antes solíamos compartir. Pero yo no era la misma. No después de lo que había pasado. Cuando me besó el cuello, mi cuerpo no reaccionó. No hubo emoción, ni deseo. Solo la certeza de que estaba mintiendo, incluso con mi silencio. Me aparté con suavidad, fingiendo cansancio. Él no insistió. Y yo me odié un poco más por lo fácil que había sido rechazarlo. Mi perra se acurrucó a mis pies, su presencia cálida recordándome que no estaba sola en mi mentira. Porque eso era ahora mi vida. Una mentira que no quería dejar. El amanecer llegó con la misma rutina de siempre, pero yo ya no era la misma. Mi esposo se levantó antes que yo, se duchó y se vistió para el trabajo sin notar que mis ojos permanecían abiertos en la oscuridad. Fingí dormir mientras él me daba un beso en la frente antes de salir de la habitación. Solo cuando escuché el sonido de la puerta cerrándose me atreví a moverme. Me incorporé lentamente, sintiendo la tensión acumulada en mis músculos. Mi perra, que había dormido a mis pies toda la noche, se estiró y bostezó antes de mirarme con sus ojos oscuros y pacientes. «No sé qué me pasa», susurré, acariciándole la cabeza. Ella ladeó la cabeza, como si esperara una respuesta que ni yo misma tenía. Mi teléfono vibró sobre la mesita de noche. Mi corazón dio un vuelco. Sabía quién era antes de siquiera verlo. Tomé el teléfono con dedos temblorosos y desbloqueé la pantalla. «No dejo de pensar en ti». Mis labios se separaron en un suspiro silencioso. Podría haber ignorado el mensaje. Podría haberlo bloqueado, haber borrado todo rastro de lo que había pasado. Pero no lo hice. Yo tampoco. Escribí la respuesta antes de poder detenerme. Y cuando presioné enviar, supe que había cruzado la última frontera. Las horas transcurrieron en una neblina espesa. Intenté sumergirme en la rutina, aferrarme a la normalidad como un náufrago a un pedazo de madera. Pero nada podía salvarme de la certeza de que estaba a punto de verlo de nuevo. Me preparé con la misma meticulosidad que antes reservaba para ocasiones especiales. No era algo que hiciera de forma consciente, pero cada elección estaba cargada de un propósito oculto. El vestido que elegí era sencillo, pero favorecedor. La tela suave se deslizaba sobre mi piel como una segunda capa de conciencia. El perfume que usé fue uno que sabía que dejaba rastro.
Mi cabello, cuidadosamente arreglado, como si el encuentro que se avecinaba fuera cualquier cosa menos lo que realmente era, un acto deliberado de rendición. Mi perra me siguió hasta la puerta, moviendo la cola con expectación. Hoy será un día normal, le dije, como si eso pudiera hacerlo cierto. Ella simplemente me acompañó, fiel como siempre. Nos encontramos en el mismo lugar donde todo había comenzado. Él estaba apoyado contra su auto, esperándome con esa expresión tranquila que ocultaba mucho más de lo que dejaba ver. Mi perra fue la primera en acercarse, moviendo la cola con entusiasmo. Yo caminé con pasos medidos, sintiendo que cada uno de ellos me acercaba a algo que no estaba segura de poder controlar. Cuando estuve frente a él, ninguno de los dos habló al principio. Solo nos miramos. Y en ese silencio, se dijeron demasiadas cosas. «No estás aquí por casualidad», dijo él finalmente. Negué con la cabeza. No había más excusas. No había más mentiras. Lo que estaba pasando entre nosotros ya no era un accidente. Y ninguno de los dos quería detenerlo. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que ya no podíamos ignorar. Ninguno de los dos buscó excusas. No había palabras que pudieran disfrazar la realidad de lo que éramos en ese instante, dos personas que sabían que estaban a punto de hacer algo irreversible y que, aún así, no podían detenerse. Mi perra permaneció junto a mí, observándonos con la calma de quien no comprende los conflictos humanos. Su presencia me recordaba quién era antes de todo esto, la vida que había construido y que ahora parecía resquebrajarse con cada decisión que tomaba. Él no dijo nada más. No lo necesitaba. Su mirada era suficiente para arrastrarme hacia el abismo que yo misma había cavado. Subí al auto sin pensarlo demasiado, sin permitirme una última oportunidad para retroceder. Y él, sin decir nada, encendió el motor y nos alejamos de la ciudad. El viaje transcurrió en silencio. Las luces de los edificios quedaron atrás, reemplazadas por la carretera abierta y el paisaje que se extendía más allá de lo que mi vista podía abarcar. Apoyé la cabeza contra la ventana, sintiendo el ritmo monótono del auto sobre el asfalto. Mi perra, en el asiento trasero, respiraba de manera acompasada, relajada, como si no percibiera el caos que se desataba dentro de mí. Intenté obligarme a pensar en lo que estaba haciendo, en lo que significaba, pero cuanto más lo analizaba, más me daba cuenta de que no quería detenerme. No esa vez. Él mantenía una mano en el volante, la otra descansando sobre su pierna. Su perfil era tranquilo, pero yo conocía la tensión que se escondía detrás de su aparente calma. Nos dirigíamos a un lugar desconocido, pero en el fondo ya sabíamos lo que nos esperaba al final del camino. Y aún así, ninguno de los dos habló. La cabaña estaba a las afueras, lejos del bullicio de la ciudad. No era grande, ni lujosa. Solo un espacio apartado, un refugio temporal donde el mundo no podía alcanzarnos. Aparcó el auto y apagó el motor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi perra bajó primero, olfateando el aire, como si inspeccionara el terreno antes de permitir. Yo me quedé en mi asiento, con las manos apretadas en mi regazo. No era miedo lo que sentía. Era la certeza de que, una vez que cruzara esa puerta, ya no habría marcha atrás. Él me miró, esperando. No me apresuró, no me pidió nada. Solo esperó a que yo tomara mi propia decisión. Y la tomé. Bajé del auto con pasos lentos, sintiendo el latido de mi corazón acelerarse con cada movimiento. Cuando crucé la puerta, el aire se sintió diferente. Casi como si estuviera entrando en otra vida. Una en la que no existían reglas, ni responsabilidades. Solo lo que estábamos a punto de hacer. Solo él y yo. Mi perra se quedó en la entrada, observándome con esos ojos oscuros y pacientes. Y en ese momento, supe que ella era la única testigo de la mujer en la que me había convertido.